¿Qué tal? Soy Juan Tercero y en esta ocasión tenemos a un invitado especial con nosotros, nuestro hermano Samuel Esparza Franco, como todos lo conocemos como Sammy. Él es un hermano que pues ha guiado a muchos jóvenes, es activo en la iglesia del Señor, es predicador actualmente en la congregación allá en Matamoros y es un placer tenerlo entre nosotros y aquí en estos videos. Y en esta ocasión nuestro hermano nos va a hablar de un tema importante. ¿De qué tema nos vas a hablar ahora, Sam? Pues muchas gracias por la invitación de estar aquí. Es un placer, la verdad, de poder participar en este proyecto de Regresando a la Biblia. Felicitamos realmente a nuestro hermano por esta hermosa labor de tratar de guiar a la juventud, a la gente que se interese en poder regresar a los principios de nuestro Dios. Y también muchas gracias a ustedes por escucharnos hoy en este día. Hoy vamos a hablar acerca de cómo evitar la tentación, un tema muy importante para la juventud, creo yo. Perfecto. Y pues, digamos, iniciando, la primera pregunta que se viene a la mente es, ¿qué es la tentación? Pues según los diccionarios, por ejemplo, podríamos pensar que la tentación es un impulso fuerte en la persona de hacer algo que generalmente pues le va a perjudicar. No siempre es algo que le llama la atención, a veces por necesidad tiene que hacerlo, pero es querer hacer algo que no debemos de hacer. Esa es la tentación según la definición. Pero pues la palabra de Dios nos va a explicar un poquito más acerca de cómo evitarla y qué es realmente nosotros. Muy bien. ¿Quiénes básicamente, cuando hablamos de la tentación y la definición de la misma, quiénes son los que participan en la tentación? ¿Es de una persona únicamente? ¿Un factor? ¿Hay varios factores? ¿Quiénes participan en ella? Bueno, pues ahí donde vemos el principal problema. En la mayoría de las personas creen que en la tentación solamente participa Satanás. Llegamos a culparlo de tal manera que creemos que él es el incitador, el iniciador y el único que está participando en la tentación. En otras ocasiones llegamos a pensar que las tentaciones pues participan la familia, participa la gente, pero realmente tenemos que ver que solamente hay dos involucrados en la tentación. Esto es Satanás, por supuesto, que hace su trabajo. Nos dice ahí la palabra claramente en 1 Pedro 5:8, un texto ya muy conocido. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente buscando alrededor a quien devorar. Entonces él realmente está tratando de destruir a la cristiandad y él trata de apartarnos del camino de Dios y lo hace ofreciendo seducción a través de pues cosas que atraen a la gente, como pues la avaricia, la pornografía, el alcoholismo, el cigarro, cosas que son muy llamativas para los muchachos hoy en día, que aparentemente nos pueden llamar la atención, son cosas que nos gustan, que parece que son buenas para la juventud, pero pues finalmente terminan destruyendo nuestra alma. Pero también ahí tenemos que reconocer que nosotros participamos activamente en la tentación. Nosotros tenemos un papel muy importante, ya que según nos dice la Biblia, pues nosotros somos incluso quienes iniciamos la tentación. Nosotros damos lugar a Satanás y es por medio de nuestra debilidad que Satanás se aprovecha para poder hacernos caer en esto. Muchas veces caemos tan seguido que pensamos que no podemos escapar de ella, que Satanás es muy fuerte, que realmente está tratando de destruirnos y nos dejamos vencer sobre la tentación. Pero hoy veremos que podemos evitarla si nos lo proponemos, pero primeramente hay que reconocer que nosotros jugamos un papel muy importante en ella. Entonces, digamos, a lo que entendimos, la tentación para empezar nos tiene que llamar la atención, nos tiene que llamar, nos tiene que gustar. Pues principalmente nos puede gustar, muchas veces puede no gustarnos, pero somos tentados a hacerlo. Por ejemplo, una persona que tiene necesidad económica, quizá no le guste robar, no es algo que desea, pero se ve tentado por la debilidad, por la necesidad que tiene en su casa. Pero generalmente en la juventud estaríamos hablando de cosas que sí nos gustan. Porque a alguien que no le gusta, por ejemplo, el alcohol, que no le gusta el cigarro, pues no importa que esté en la mesa, no va a participar de ella. Pero si esa persona, si le gusta, por ejemplo, a muchos jóvenes les gusta el baile, a muchos jóvenes les gusta el cigarro, les gusta tener cosas que a la mayoría de los muchachos les gusta, entonces eso les llama la atención y se ven tentados a hacerlo. Pero principalmente ahí el problema es que están en un ambiente que les invita a participar de la tentación. El ambiente es muy importante, ¿no? Sí, claro, es donde ellos sienten esa necesidad de hacerlo. Vale. ¿Cómo finalmente, digamos, una pregunta que se me viene a la mente es cómo podemos evitarla? Que hemos visto qué es la tentación, hemos visto, digamos, que generalmente es por necesidad o que nos gusta, pero ¿cómo podemos evitarla entonces?
Bueno, como dijimos, lo más importante para iniciar es que tenemos que reconocer que estamos en debilidad. Cuando los muchachos no hacen un cambio en su vida o sienten que no está afectándoles en nada la tentación, pues nunca van a cambiar. Se necesita reconocer que lo que estamos haciendo está mal, y para poderlo reconocer pues es a través de la palabra de Dios, que nos va a hacer saber que eso que estamos haciendo no es correcto. Entonces, para poder evitar la tentación, el primer paso que tenemos nosotros que dar es pues tener conocimiento de la palabra de Dios. Es un papel muy importante. Las escrituras juegan pues el papel principal en la solución a la tentación. Les voy a leer una porción de la palabra de Dios aquí en el Salmo 119 y versículo 11 nos dice aquí la palabra del Señor a través del salmista. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces él consideraba que la manera de no pecar contra Dios es guardando la palabra del Señor en nuestras vidas. Desgraciadamente, bueno, pues como podemos imaginarnos, la mayoría de los jóvenes pues no leen la Biblia, no leen la palabra de Dios, no se llenan de ella. O no sé si sea algo muy común, pero realmente la mayoría no lee la Biblia. Es cierto, es verdad, y tocaste un punto importante en el cual pues para empezar digamos a tratar la tentación es la aceptación en nuestro talón de Aquiles, como podríamos decir, pero para eso se requiere humildad. Es algo que no es muy común entre pues, los jóvenes, ¿no? La humildad, el no querer aceptar en lo que realmente estamos fallando. Es cierto. Sí, la mayoría le da pena, no quiere reconocerlo o simplemente pues ya lo ha hecho tantas veces que ya ni siquiera cree que es malo. Es cierto, perfecto, pues adelante. Muy bien, bueno, pues este es el primer paso. Les dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 17, un texto también muy conocido que nos habla de la armadura de Dios. Nos dice que debemos de protegernos a través de ciertos elementos que nos van a dar la oportunidad de librarnos ante las acechanzas del diablo. Entonces, una persona que realmente desea escapar de los lazos de Satanás tiene que pensar en esta porción de la palabra de Dios. Dice ahí Efesios capítulo 6, versículos del 11 al 17: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración de súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios que para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, pues es necesario poder tener esta armadura de Dios. Un pasaje muy importante aquí es que la lucha no es contra sangre y carne. Pues cometemos el error de luchar contra nuestro esposo, nuestra esposa, pensamos que ellos son los que nos hacen caer. Por ejemplo, en un matrimonio a veces culpamos a nuestra esposa que por su causa yo caí en el adulterio, por causa del marido, de la presión económica, hicimos cosas que nos vimos tentados a hacerla. Culpamos a veces y nos echamos en un pleito contra los amigos, contra la gente que está a nuestro alrededor, pero según nos dice la Biblia, la lucha no es contra ellos. Y si mientras no reconozcamos esto, no vamos a poder tener un combate justo. Estamos peleando, dice la palabra de Dios, contra principados, contra potestades. Entonces, gente que es superior en ese sentido, y tenemos por eso que vestir esta armadura que nos proteja, como dice más adelante, contra los dardos de fuego del maligno. Y cada uno de esos elementos nos dan un poder, una ayuda para poder salir adelante en cuanto a la tentación. Y dice que después de que pase, pues mantenernos firmes. Excelente. Pues muy interesante todo eso. Principalmente se deriva todo de la humildad. Alguien que no acepta que necesita ayuda nunca va a recurrir a nuestro Dios, va a querer hacerlo por él mismo o simplemente va a fracasar. ¿Cuál sería el otro paso? Bueno, pues como vimos ahí al final, la oración es muy importante. Una persona que se somete a oración constante, pues va a poder escapar también de la tentación.
Cristo dijo muchas veces esto, que hay que orar para no meternos en tentación, o cuando Él oró en la oración modelo, dijo, pues líbranos de la tentación. Entonces yo estoy seguro que un joven que, por ejemplo, siente la necesidad de beber alcohol o de participar en la droga, hace una oración en ese momento, esa fuerza que le llega por tomar en serio esa tentación, pues le va a ayudar a salir adelante. Pero muchas veces la tentación nos vence ya desde el momento en el que sentimos el deseo de hacerlo, pues nos vemos tentados a participar en las cosas sin pedir la ayuda de Dios. Entonces, con una oración constante, como leímos el versículo 18 de Efesios, ese es lo que nos da la fuerza para salir adelante. Entonces vimos que la Escritura tiene un poder muy grande y necesitamos orar para que la persona pueda también librarse de la tentación. Bueno, acabas de decir la clave de todo, orar antes de cometer el pecado, ¿no? Claro. Pero creo que la mayoría de nosotros preferimos pedir perdón, orar después, que permiso, como se dice por ahí, después de hacer lo que pues queremos hacer. Ya después pedimos la oración, no antes, para pedir fuerza. Muy común, ¿no? ¿Cómo? La palabra, digamos, es muy clara. Sí, como tú dijiste, hay algo muy clave ahí, si tomamos en serio la tentación. O sea, si queremos vencer la tentación, vamos a orar antes. Vamos a orar antes y las probabilidades se acrecientan de poder vencerla. De lo contrario, pues vamos a caer. Vamos a fracasar, ¿cómo no? Es cierto, bueno, pues esa realmente son la clave. Nuestro Dios nos enseña que debemos de protegernos con la palabra de Dios, protegernos con la oración, y aún si es necesario huir. Nos dicen varios pasajes en la Biblia. Es cierto que hay que resistir a Satanás, así nos dice la palabra de Dios, que cuando lo hayamos resistido, pues Él huirá de nosotros. Pero en ciertas tentaciones podemos nosotros ver que la palabra de Dios nos aconseja huir. No es sensato permanecer en un ambiente donde nos está perjudicando. La mayoría de los jóvenes, como dijimos, no reconocen que el problema está en el ambiente en el que se encuentran. Si pueden huir de ese lugar, si pueden cambiar de amistades, pueden cambiar de pareja, aún incluso que nos está perjudicando en nuestra relación con Dios, muchos no estamos dispuestos a renunciar a estas cosas. Pero la Biblia nos enseña que hay que aprender a huir de esas pasiones juveniles. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:22 nos enseña esto, que debemos de huir de estas pasiones. Y huir pues significa pues alejarnos, como lo hizo José, por ejemplo. La retirada. Sí, retirarnos, como lo hizo José en su momento, que pues huyó de la fornicación. Y estuvo la tentación. Quizá cualquier hombre hubiera sido muy fácil caer en ello, pero él decidió huir, escapar de ese punto. Entonces es necesario aprender a hacerlo si fuera necesario. Huir. Aquí es cuando huir no debemos de tomarlo como algo vergonzoso. Sí. Cuando sabemos que podemos caer y está latente el pecado ahí, es mejor la retirada, huir. Es mejor pues decir que aquí corrió, que aquí quedó, como comúnmente se dice, pero en lo espiritual ese es un triunfo, ¿no? Es cierto. En lo material, en lo que generalmente lo podrían calificar a uno como cobarde cuando corre, cuando huye, pero en lo espiritual ese es un triunfo ante los ojos de Dios. Es cierto. Muy bien, y pues nada más para que sepamos que la tentación es algo que se puede vencer. Esto, como dijimos al principio, la mayoría piensa que no, que ya cuando estamos dominados o estamos acostumbrados a hacerlo, llegamos a sentir que no podemos cambiar. Muchos en verdad cuando ya se encuentran envueltos en algún vicio, cualquiera que este sea, puede ser el alcoholismo, el cigarro o una pornografía que es muy actual en la televisión, en el internet, que envuelve a la juventud en esta clase de debilidades, llegamos a pensar que esto no se puede vencer, que es imposible salir de ella. Pero Dios ha dado promesas para los que confían en Él y realmente no podemos ignorar estos pasajes. Dice aquí en 1 Corintios 10 y el versículo 13 nos enseña: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces nos dice la palabra de Dios, para empezar, ninguna tentación es superior a nuestras fuerzas. Como humanos tenemos que entender que todos pasamos por las mismas debilidades, pero dice fiel es Dios.
Nuestro Dios no se equivoca, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir. Cierto que a veces para madurar, para poder probar nuestra fe, el diablo pues nos pide, como lo hizo con Pedro, pide a Dios zarandearnos un poco para ver cómo está nuestra fe. Muchas veces somos tentados en ese sentido, pero dice que fiel es Dios que no dejará que su tentación sea mayor de lo que podamos resistir. Entonces, cuando una persona dice esto es superior a mis fuerzas, o yo realmente no puedo soportar esto, pues realmente está mintiendo, porque la palabra de Dios nos enseña que esta fuerza no puede ser superior a mi capacidad. Y la maravillosa solución de Dios es que si esta persona se detiene un poquito, si da un tiempo a nuestro Dios, Él dará, dice, juntamente con la tentación, la salida para que podamos soportar. Esto es un ejemplo, simplemente si una persona se ve tentado a participar en cualquier pecado, puede ser, como dijimos, en el adulterio, en la fornicación, el poder robarse algo, se ve tentado a tomarlo, y si está luchando en su cuerpo contra esto, la carne, el espíritu tiene una lucha interna, da un poco de tiempo y decide orar, decide soportar un poquito de tiempo, viene la salida. A veces llega alguien a nuestra casa, suena el teléfono, sucede que alguien nos invita a tal lado, y viene ahí la salida, y si nosotros somos inteligentes tomaremos esa salida y podemos evitar el pecado, pero si no lo somos, pues muchas veces somos necios y decidimos quedarnos ahí, pero Dios ha ofrecido la salida también. Dos cosas ahí fundamentales. Ahora, tú ya lo mencionaste, digamos, en el tema antes, pero generalmente escuchamos a la gente decir, es que el diablo me hizo, ¿no? Sí. El diablo me hizo que cayera, es culpa del diablo. El diablo nos hace, ya lo dijiste ahí, que no, ¿verdad? No. Uno es por su propia concupiscencia. Así es, eso es lo que nos sorprende, porque cualquiera pensaría que es así, que realmente el diablo es el que nos obliga a participar, pero la clave para que sea tentación, esta es la diferencia, que en la tentación nadie nos puede forzar, nadie te forza a hacer eso. Llega el momento en el que tú eliges. Esto es lo que diferencia la tentación de una persona que te forza a hacer algo malo, es que la tentación es algo que tú puedes evitar. Entonces estás siendo tentado y llega el momento en el que tú decides participar en él. Entonces el diablo puede haber hecho toda su parte, él puede haber manejado muy bien la situación, pero la Biblia nos enseña que somos nosotros los que hemos iniciado ese proceso. La cita inicial que dimos, y que sería bueno leerla para que sepamos que esto pues viene de parte de Dios, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, para iniciar, Dios no manda la tentación. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces cuando uno es tentado, dice ahí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Es una persona que sola su mente empezó a rondar la idea. A veces sucede que una persona que está tratando de dejar el alcohol, por ejemplo, pues está en su casa, tiene la necesidad de participar, le llegó el pensamiento, en vez de buscar una salida, leer la palabra de Dios, ir con los amigos que pues están en la iglesia, en un ambiente sano, esta persona se ve tentada y empieza a rondar ahí cerca de las amistades que lo pueden invitar a tomar de nuevo, y ahí está, vuelta y vuelta. Finalmente le dicen: oye, ven, tómate una. Y la tentación me llegó y pues no pude soportar, pero esta persona tuvo que salir desde su casa para, ¿lo buscó? Sí, buscó esa situación, porque es como le llegó la tentación. Entonces cuando quieren cometer adulterio y fornicación, pues no aparece la mujer ahí en tu casa. O sea, esa persona, su pensamiento le va arrastrando, y hasta que finalmente toma la decisión de participar en ello. Perfecto, pues ahí está. Las cosas con las que me quedo es de que el diablo no nos hace pecar, ¿verdad? Por lo que generalmente se escucha. Dios no nos va a mandar algo más allá de lo que podamos resistir, y aparte de eso nos va a enviar, dice ahí, la salida. También. Entonces, cuando alguien dice quiero cambiar, se arrepiente, reconoce que le ha ganado, o por así decirlo, ha decidido pecar, ¿verdad? Ceder a la tentación. Yo con lo que me quedo, y tú lo mencionaste ahí, es cambiar de amistades, de ambiente, ¿verdad? De cambiar de ambiente, hacer pasos necesarios para cambiar nuestro estilo de vida y no pecar más contra Dios. Porque es como, me acuerdo mucho de los doctores que les dicen a las personas que tienen presión alta o se preocupan mucho: ya no se preocupen.
pero no es como un botón que diga, pues en dónde le aplano, ¿no? En dónde le aplano para no preocuparme. Son ciertos pasos que llevas para que ya no te preocupes, ¿verdad? Delegas más, a lo mejor cambias las cosas que haces para no preocuparte tanto. En este caso, en la tentación y no caer es cambiar el ambiente, cambiar las amistades. Muchas veces, si tú lo mencionaste, aún hasta cambiar de pareja, si no es de la iglesia, pues mejor cambiar, ¿no? Es cierto, sí, que uno tiene que hacer algo si en verdad quiere cambiar la persona. No podemos ya dejarnos mangonear, por decir esta palabra, por Satanás. Él hace lo que quiere con nosotros, nos mueve pues como niños chiquitos, realmente, porque no hemos tomado la decisión de cambiar, de ya madurar, de superar, que saber que no, pues aunque es atractivo el pecado por un momento, pero las consecuencias son fatales. La mayoría de estos pecados que hoy mencionamos pues traen consecuencias terribles a la persona, nos separa de Dios, nos expone nuestra familia, el círculo de cristianos se ve interrumpido también por nuestro mal ejemplo, y muchas veces pues llega también a la condenación de nuestra alma, porque no decidimos no cambiar. Se cauteriza, como dice la Biblia, el corazón de pecado, y ya llegamos a sentir que no estamos haciendo nada malo, decimos todo el mundo lo hace, pensamos, bueno, pues mi pecado no es tan grave como el de aquel, que aquel sí anda mal. Entonces la gente se justifica y termina pues practicando constantemente esto. Entonces, para cambiar se necesita tomar la decisión de hacerlo. Y pues nada más para despedirnos, si nos permites, quiero leerles un texto que ayuda mucho aquí en versículo anterior a lo que leímos en Santiago. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces es una afortunada la persona que logra vencer la tentación, que logra soportar ese momento de debilidad, dice ahí, porque una vez que lo haya terminado, esa tentación se convirtió en una prueba, hemos podido superarla, y entonces nosotros, dice, recibiremos la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces no es nada más una lucha interna sin sentido, sino esta lucha trae un gran beneficio. Tendremos la salvación de nuestra alma, y Dios pues se va a estar orgulloso de nosotros, de saber que a pesar de que fuimos tentados, pudimos soportar esa tentación. Amén. Cada tentación superada, prueba superada, nos hace más fuertes. Claro. Y no solamente eso, sino que dice que pues está preparada, digamos, el premio para los que la soportan. Amén. Perfecto, pues ahí lo tienen. Ahí está, digamos, la palabra de nuestro Dios expuesta por nuestro hermano Samuel. Agradecemos infinitamente que el tiempo que está visitándonos pues tuvo a bien aceptar esta invitación de exponer este tema pues trascendental para nuestra vida, que es cómo evitar la tentación, qué es la tentación, quiénes participan en ella. Es sumamente importante, y pues de verdad que aprendimos el cómo lidiar con ella. No nos podemos dar por vencidos. La Biblia dice que somos más que vencedores. Satanás ya está vencido. Él simplemente está tratando de llevarse a los que más pueda con él a la perdición. Nos va a tentar de todas formas. Mismo la Biblia dice que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecar. Entonces es nuestro ejemplo supremo a seguir, y con la ayuda de nuestro Dios, con la oración, lo vamos a poder lograr. Perfecto, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Que Dios les bendiga, y pues vamos a estar orando los unos por los otros para que el Señor nos dé la fuerza de voluntad, y también pues que no nos meta en tentación, como dice la palabra de nuestro Dios, y hacer nuestra parte. Que Dios les bendiga a todos.